Abel Muñoz. Gracias, presidente. Un saludo. Quiero tomarme un minuto para ver y verificar que desde el control técnico se me permite hacer un coanfitrión de esta reunión para poder hacer mi presentación. Sí, señor asambleísta, por favor, dar todas las facilidades desde la parte técnica, por favor. Muchísimas gracias, presidente. Un saludo para usted, un saludo para los legisladores y las legisladoras, un saludo para el Ecuador entero. Este es un día importante, presidente, y dedicaremos todo nuestro esfuerzo, inteligencia y atención para poner toda la evidencia que ha surgido en este transcurso, donde hemos tenido que sustentar, junto con el asambleísta Simalesa, un juicio político que el país lo esperaba. Me quiero referir a eso un poquito más adelante. Sin embargo, antes de iniciar, presidente, me parece que son pertinentes tres comentarios. El primero, un saludo fuerte, un saludo grande, un abrazo inmenso a todo el pueblo colombiano. La violencia, venga de donde venga, siempre tiene que ser rechazada. Pero si la violencia proviene de quienes deben garantizar la seguridad de los ciudadanos y violan los derechos humanos, esa violencia tiene que ser absolutamente repudiada por el concierto internacional. El pueblo colombiano sabe cuánto lo queremos y anhelamos para él que se restablezca prontamente la paz, pero que sobre todo en el futuro inmediato y en el futuro cercano impere la justicia social. Un abrazo muy grande, un abrazo muy fuerte y muy sentido para todos los hermanos y todas las hermanas del vecino del norte, el país y la querida Colombia, la querida hermana República de Colombia. Lo segundo, presidente, es que creo que los asambleístas de este pleno le debemos una disculpa al país. Le debemos una disculpa porque este juicio político tuvo que ser presentado con anterioridad. Este juicio político la ciudadanía lo esperaba mucho tiempo atrás. ¿Y por qué no se pudo hacer? No se pudo hacer porque a pesar de que esta asamblea en reiteradas ocasiones le dijo al presidente de la República que no sea indolente y que le exija la salida al señor Ceballos, nunca lo hizo. También se demoró este juicio político porque quienes no dudan de manera pública en criticar al gobierno, claro que dudan de manera privada en entregar las firmas cuando se trata de sustentar un juicio político. Así que con todas las firmas de mi bancada, nos tomó un tiempo recuperar el resto de firmas para poder instalar este juicio político. Así que a eso es que le debemos pedir disculpas, o por eso le debemos pedir disculpas al pueblo ecuatoriano, por habernos demorado. Pero evidentemente hay un pecado mucho más grande que la demora, y esa es la impunidad. Y esta asamblea puede demorarse, pero esta asamblea no puede dejar en impunidad la irresponsabilidad y negligencia de Ceballos, que como lo voy a mostrar, esa irresponsabilidad y esa negligencia me parece que más que el hecho de que él los conciba como errores, es la forma en la que el peor gobierno de la historia, ha administrado lo público. Y esto va a quedar demostrado en la exposición que pienso hacer. Y finalmente, presidente, este juicio político va en honor de la salud pública, porque la salud pública es un derecho y no un privilegio. Este juicio político va en honor de todos los servidores y las servidoras que hacen patria desde la salud pública. Cuidado, creemos que simplemente o que solamente son los doctores y las doctoras, son también las enfermeras, los enfermeros, es también ese personal de limpieza que apenas sale un paciente de una de cuidados intensivos, de una unidad de cuidados intensivos, tiene que limpiar y poner a punto nuevamente para otro paciente esa unidad de cuidados intensivos. Son las personas que manejan las ambulancias, son todos aquellos que tienen que hacer la tarea de recopilar la información y recolectar la información de los que llegan con padecimientos de salud. Así que va en nombre de ellos. Sobre todo va en nombre de los enfermos, de manera general, que por la indolencia del gobierno y por el esquema que ha utilizado en la administración de lo público, ha debilitado seriamente el sistema de salud. Tenemos enfermos de todas las, digamos, connotaciones, enfermos de enfermedades catastróficas o afectados por enfermedades catastróficas que no pueden ser atendidos porque no tienen los insumos necesarios ni los medicamentos. Si digo que va para los que en este momento no tienen salud, evidentemente de manera particular va para los afectados y los enfermos por COVID-19. Aquí en esta asamblea perdimos a un hermano, como Byron, como nuestro compañero Byron, por ejemplo, afectado por COVID-19. Varios compañeros y compañeras de otras bancadas están afectadas. Liliana Durán, asambleísta también de la Revolución Ciudadana, está saliendo en este momento y esperamos que pueda superar rápidamente esta terrible pandemia, pero fundamentalmente va en nombre de los que perdieron la vida. Y cuidado, creemos que los que perdieron la vida son los que se registran en las estadísticas oficiales. Cuando vamos a otra instancia oficial, como es el registro oficial, el registro civil, vamos a encontrar más de 55,000 ecuatorianos y ecuatorianas que perdieron la vida.
y muchas de esas muertes pudieron ser evitadas. ¿Cómo pudieron ser evitadas? En primer lugar, teníamos gente que administre bien lo público. En segundo lugar, si la gente que ya estaba administrando lo público por algún momento tenía algo de sensatez y renunciaba, daba paso para que una mejor persona y una persona más competente pueda estar al frente de la cartera de salud. Pero sobre todo se hubieran evitado también si tuviéramos un presidente con decisión, un presidente que sea capaz de decirles a los ministros que no funcionan, te vas a la casa o te vas a la calle, porque aquí hay que atender las necesidades de los ecuatorianos. Pero evidentemente eso no hace Moreno. Yo creo que realmente nosotros, lo digo con evidentemente ironía, pero con algo de verdad, debemos de hacer un pronunciamiento para hacerle un exhorto al cocinero de Carondelet. Por favor, ya no le dé de merendar, de cenar al presidente arroz con huevo. Eso es lo único que ha venido comiendo en el último año y medio, porque el país no le duele. Y lo digo porque él lo dijo públicamente, que claro, cuando él merendaba arroz con huevo dormía tranquilo, que hasta el país le importaba un bledo. Con ese cinismo, con esa sinvergüenzura han venido administrando el Estado ecuatoriano. Y por eso, si Moreno tuviera la capacidad de tomar decisiones, le hubiera dicho a Ceballos que se vaya a la casa, cosa que nunca hizo. Sobre estos elementos introductorios, presidente, es indispensable que me apoye en una ayuda gráfica, sobre todo para sostener algunos gráficos que van a ser importantes para dimensionar lo duro, el golpe, lo fuerte que ha sido y lo negligente que ha sido el manejo de la pandemia para el caso ecuatoriano. Creo que haríamos mal si no contextualizamos, presidente, la situación del sistema de salud y de lo público previo a la pandemia. Este gobierno hizo como política de Estado el desprecio de lo público y también afectó el rol del Estado. Mientras el mundo en este momento nos demuestra que el Estado sí tiene un rol, fundamentalmente en la garantía de derechos como salud y educación, que la inversión pública sí cumple un rol, porque no solamente debemos estar supeditados a las dádivas ni a la caridad, ¿no es cierto?, sino a una inversión pública del Estado, que como tarea fundamental tiene la defensa de la vida de los ciudadanos y evidentemente de su salud. El Estado también cumple un rol y eso fue votado al piso por este gobierno. El dogma de la austeridad que lo convirtieron en austericidio, frenaron tanto digamos, el flujo de recursos hacia la economía y sobre todo para la atención de las necesidades sociales que hasta vida nos ha cobrado. Las defensas del sistema de salud se fueron debilitando continuamente y permanentemente. Recuerden ustedes que para el primer ejercicio presupuestario de esta asamblea ya habíamos llegado al 4% que ordena la Constitución como preasignación para el sistema de salud y luego simplemente no lo cumplieron. La negligencia y la indolencia ha sido la marca generalizada de este gobierno y la salud fue entendida como un privilegio y no como un derecho. No me voy a detener en estos indicadores, pero yo hago un trabajo técnico, cosa que, presidente, debo reclamar. Esta Asamblea Nacional no quiso hacer. Cuando el presidente de la República vino y nos mintió a los 137 asambleístas, representantes del pueblo ecuatoriano, presentando un informe de gestión mediocre y falso, lo que debimos haber hecho es haber analizado ese informe de gestión. Y cuando hemos hecho esto desde el grupo parlamentario, por ejemplo, del cumplimiento de los ODS y la erradicación de la extrema pobreza en el país, hemos tomado la información de la planificación oficial y hemos contrastado el cumplimiento de metas también con la información oficial, que cada vez la tiene menos el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. ¿Qué es lo que tenemos? Ustedes pueden ver aquí que al menos de 8 indicadores, 9 indicadores tomados ahí, solo dos cumplen con lo que había previsto el gobierno en su lógica de planificación. 4 de ellos no cumplen y otros ni siquiera tienen información. Esto es lo que está pasando con reducir la tasa de mortalidad infantil en el Ecuador. Es lo que está pasando con la reducción de la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso. Es decir, cuando uno mira al sistema de salud en su conjunto, desde la propia óptica y con el propio prisma de la planificación, si acaso existe en este gobierno, no han cumplido sus propias metas. Por todo eso es que nosotros presentamos un juicio político sustentado en 9 causales, en 9 fundamentos. El primero, la ausencia de otorgamiento de equipo de protección personal que en términos adecuados y suficientes para los profesionales de la salud. La insuficiente adquisición de pruebas de diagnóstico, el no transparentar el número de muertos porque nos han puesto unas estadísticas mentirosas sin contar con los registros el registro civil en este caso. Extraviaron cuerpos de personas fallecidas durante la emergencia sanitaria y no solo eso, que algunos familiares de personas que habían fallecido les entregaron urnas con ceniza, pero de otra persona, no de su familiar. Desvincularon a personal de salud en los momentos más duros y en la crisis sanitaria más dura registrada, al menos en los últimos 100 años. Falta de control sobre las unidades ejecutoras. Ya me voy a referir a esto. El gobierno en su momento dijo cirugía mayor.
Lo que hizo no es ninguna cirugía mayor, terminó repartiendo hospitales y eso en esta asamblea se conoce. Desabastecimiento de vacunas y medicamentos durante la pandemia, insuficiente adquisición de vacunas para COVID y lo que es peor, mal manejo de ese supuesto programa de vacunación al que también me querré referir. Solo quiero avanzar en esto de manera breve, presidente, diciendo, y sobre todo a los asambleístas que hoy se convierten en jueces para censurar a Ceballos, decirles que en todos los casos vemos la normativa que se violentó. Y en la primera causal, donde no se le entregó al personal de salud equipamiento para su protección, se violentó normativa internacional proveniente del Convenio de Seguridad de Salud de los Trabajadores, de la CIDH, de la Ley Orgánica de Salud y evidentemente de la Constitución. El Ecuador ocupa el 7º lugar en América Latina con la mayor letalidad de los trabajadores de salud. Estas son parte de las necromedallas que tiene el gobierno y particularmente Ceballos. ¿Qué dirían ustedes, asambleístas y pueblo ecuatoriano que nos puede ver y escuchar? ¿Creen que en el año de la pandemia se tuvo que haber ejecutado más presupuesto que en el año anterior? Es decir, en el año 2020, cuando tuvimos el problema sanitario que tuvimos, ¿no es lo lógico que hayamos tenido que hacer más inversión, más gasto corriente en el sector salud? Pues no. Aquí tienen ustedes una comparación de codificados y de vengados de los últimos al menos 12 años, desde el 2008 hasta el 2020, y fíjense en cómo entre el 2019 y el 2020 tanto el codificado como el devengado cae. Pero sobre todo es asombroso que haya una diferencia en el año 2020, año de pandemia, entre el presupuesto codificado que le dieron al inicio del año al negligente Ceballos y lo que termina ejecutando la cartera de Estado al final del año. ¿Qué quiere decir esto? En buen romance esto quiere decir que el gobierno de Moreno, el peor gobierno de la historia, le entregó menos recursos a la salud pública en un año de pandemia. Y quiere decir que el irresponsable y negligente de Ceballos ni siquiera utilizó los recursos que le dieron. Ese es el nivel de irresponsabilidad, presidente, legisladores, que hemos tenido con este funcionario. Hemos requerido la comparecencia de al menos 18, deben haber sido 20 en total, autoridades, pero sobre todo ciudadanos de a pie que nos dieron información valiosa. Y entre ellos, ¿qué es lo que nos decía? Nos decía, por ejemplo, el doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Decía, empezamos a protegernos con las mascarillas KN95, pero nos la daban en número restringido. Comentan que en 7 días trabajaban con una dotación de 2 o 3 mascarillas. El estándar en estos casos hace básicamente de utilización diaria, pero les dieron mascarillas, 2 o 3 para 7 días de trabajo. Es por eso que muchos de ellos, los médicos, a los que les llamaron héroes y después se burlaron de ellos, ¿no es cierto? Incluso con la ley humanitaria, terminaron contagiados y, según datos del doctor Álvarez, más de 378 médicos han fallecido en la lucha contra la pandemia. Veamos lo que nos dijo en esta ocasión en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Fiscalización, el doctor David Rodríguez, sobre la necesidad de que la situación debía haber sido afrontada prácticamente como una situación de guerra. En una situación de guerra como la que estábamos, ¿sí? Perdón, presidente, debe ser que no compartí audio seguramente, así que voy a hacer esto en este mismo momento. Sí, me disculpa. En una situación de guerra como la que estábamos, ¿sí? En una emergencia sanitaria nacional, lo primordial era proteger al personal de salud para que no se contagie. Yo no le puedo mandar a una guerra a una persona sin su fusil, sin sus implementos. ¿Por qué voy a mandarles y por qué les mandé y les sometí a todo nuestro personal de salud a condiciones no adecuadas de trabajo? Sí, ¿por qué? Por un tema de negligencia en tomar decisiones administrativas de adquisición de equipos de protección personal. El doctor Rodríguez es especialista en términos de administración de la salud pública y dice al menos estas cosas. La situación debió ser enfrentada como situación de guerra. No le puedo yo mandar a los héroes y a las heroínas que han luchado contra la pandemia sin su mandil, sin su mascarilla, sin su dotación de seguridad. Eso es lo que pasó. Y dice él, que es conocedor en la materia, que aquí hubo clara negligencia administrativa.
En la causal número 2 de la insuficiente pruebas de diagnóstico, una de las más duras y una de las más irresponsables, se violentó normativa de la Organización Mundial de la Salud, de la Constitución de la República y evidentemente del Código Orgánico de Salud o de la ley que rige la salud pública en el Ecuador. Veamos 3 indicadores que son fundamentales en este caso. El número total de pruebas, es decir, el número acumulado de pruebas. Ecuador tendría en este momento una población no igual, pero equiparable con la población de Chile en términos de habitantes. Fijémonos qué ha pasado con Colombia. 13 millones prácticamente, ¿no es cierto?, de pruebas de diagnóstico. Chile, 12 millones de pruebas de diagnóstico y una población que digo no es exactamente igual, pero que sería comparable en este momento con la, equiparable, digamos, con la población ecuatoriana. Ecuador, 1.100.000 pruebas. 1.100.000 pruebas. Otra persona irresponsable, que si yo hubiera podido poner a la vez el juicio político a 2 personas, que es la señora Andramuño, ofreció que venían en semanas nada más, en días ya llegan 2 millones de pruebas. En todo lo que va de la pandemia han hecho cerca de 1.2 millones de pruebas. ¿Dónde estuvieron los 2 millones que anunciaron al inicio, que dijeron al inicio? Le mintieron al pueblo ecuatoriano. Veamos otro indicador que es importante y sobre todo, parte de los estándares que plantea la Organización Mundial de la Salud. Lo que ellos dicen es por cada caso positivo de COVID que se confirme, debería al menos hacerse 10 test para saber, ¿no es cierto?, qué otros casos están en este momento en riesgo. Es decir, insisto en el indicador planteado por la Organización Mundial de la Salud. Cuando se confirma un caso positivo, se tienen que hacer prueba a otros 10 casos para saber si ahí tenemos, por ejemplo, asintomáticos. El Ecuador, el último lugar en la comparación entre Chile, Bolivia, Uruguay, Perú, Argentina, Colombia, en el último lugar. Si el estándar dice 10 pruebas por cada caso confirmado, en el Ecuador hemos hecho 2. Esto debería ser absolutamente vergonzoso. ¿Y qué es lo que ha pasado con el índice de positividad? Tenemos tan pocas pruebas, se realizaron tan pocas pruebas en el país, que evidentemente el Ecuador tiene como porcentaje de positividad 35%, 3 veces más que lo que señala la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para el resto del mundo, y 10% es para el caso de países en vías de desarrollo donde se encontraría el Ecuador. Fíjese en lo que es esto, es decir, que el nivel de positividad en el caso ecuatoriano, ¿no es cierto?, ha sido 3 veces más que lo que se está recogiendo en este momento a nivel mundial. Este dato es, de alguna u otra manera, muestra del gobierno de Moreno. Mientras en Chile se hacen 500 pruebas por cada 1.000 habitantes, en Ecuador, por tomar un caso, en Guamote, por ejemplo, se hacen 6 pruebas por cada 1.000 habitantes. Esta es la forma en la que el gobierno ha enfrentado la pandemia. Esta es la forma en la que entienden lo público. En Guamote, 6 pruebas por cada 1.000 habitantes. Ecuador está en los últimos lugares a nivel mundial de digamos, tener pruebas de testeo para poder ubicar a este tipo de pacientes, a los asintomáticos. No se ha hecho nada, no se hizo nada sobre los asintomáticos leves y moderados. 30% de las personas con infección nunca sintieron síntomas. Personas sin síntomas son 75% tan contagiosas como las personas que tienen síntomas, que tienen sintomatología. Y por eso es que tuvimos a muchos ecuatorianos que sin saberlo estuvieron contagiando a miles y miles de ecuatorianos. ¿Qué pasó con el precio, el costo de las pocas pruebas puestas en el país? Fíjense en que aquí hay una sumatoria de negligencias y de responsabilidades. Primero, una vergüenza a nivel latinoamericano respecto a la cantidad de pruebas puestas en disposición de la ciudadanía. Y segundo, una absoluta vergüenza de que esas pruebas, porque nunca fueron regulados sus costos, se hayan concentrado en la población de más altos recursos. La población, para que tenga simplemente una idea, que ganó, la población que gana menos de igual o menos de $288 al mes, solamente el 52% de esa población pudo acceder a alguna prueba en algún momento de este transcurso de la pandemia, mientras que los que ganan más de $1.170, el 90.7% pudo acceder. Si nos damos cuenta de la importancia del sistema de salud pública, y recién en abril ponen una cosa que la pudieron haber puesto hace tiempos, una regulación sobre el precio de PCRs, por ejemplo. Bajaron de un mercado que no estaba regulado, unos 80, otros 90, otros 100, 110, ahora me parece que está un poco más de 40, 45. ¿Por qué no tomaron esa decisión antes? Ya cuando la toman, nos muestran que sí se puede tomar, que sí se puede tomar esa decisión, que el mercado no se cae. Nadie se ha muerto por la falta, ¿no es cierto?, de ganancia respecto a PCRs.
¿Se dan cuenta la cantidad de gentes que no se pudo testear porque pusieron unas pruebas básicamente inalcanzables a los hogares con menos recursos en el país? Veamos qué nos dice otra de las personas. Hablando de En la asamblea. de la pandemia, nosotros sí consideramos que todas las consecuencias que vivimos en este momento son derivadas de la mala gestión del señor ministro Ceballos. Tuvo un año para realizar procesos en los cuales se puedan identificar respuestas epidemiológicas, pero no se logró. Uno de esos ejemplos es la falta de inversión en pruebas de diagnóstico. Lastimosamente el país, el Ecuador, somos uno de los países que se encuentra en los niveles más bajos del porcentaje de pruebas diagnósticas de acuerdo al nivel de población. Eso ha hecho que nosotros tengamos una suerte de estadísticas no reales, datos no reales, de estadísticas no reales, datos no reales, que no exista un sinceramiento de los datos y no podamos hacer proyecciones estadísticas ni respuestas epidemiológicas. Doctor Víctor Álvarez, él está enfrentando a la pandemia en este momento, lo podemos ver, compareció en esas circunstancias a la Comisión de Fiscalización y nos dice algunos datos absolutamente preocupantes. Nos dice que no teníamos pruebas suficientes, nos dice que todo a su juicio es parte de la negligencia del ministro de Salud y nos dice que esto provocó, ¿no es cierto?, la gran cantidad de contagios en la población ecuatoriana. La tercera causal, poca transparencia en las cifras de muertos en exceso. De alguna otra manera, aquí seré muy breve. Se violenta nuevamente normativa de la Organización Mundial de la Salud, de la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Salud. Fíjese que en esta curva, para esto sirven las estadísticas. Estos son los muertos confirmados en la pandemia. Me parece que en este momento el Ministerio de Salud Pública habla de alrededor de 15.000, 16.000 ecuatorianos. Estos son los que ellos ubican como muertos probables, ¿no es cierto?, por COVID-19, pero estos son las muertes totales en exceso. En Guayas, en abril del 2020, el exceso de muertes alcanzó el 600%. En Guayas, en abril del 2020, prácticamente hace un año, el exceso de muertes alcanzó el 600%. ¿Por qué nunca nos dijeron esto? A la población le hubiera servido esto incluso para contener un poco más su necesidad de salir permanentemente a buscarse la vida. Después, claro, lo fácil para ellos fue acusar de indisciplina a los ciudadanos. ¿Qué hicieron ellos para que tengamos mejor información y se pueda cuidar adecuadamente las familias? Lo que hicieron es ocultarnos información importante. En todo el 2020, 105% de mayores muertes en exceso. Veamos tres comparativos a nivel mundial. Ecuador, en primer lugar, en el exceso total de muertes por millón de personas. Esto debería darle vergüenza a Ceballos, a Moreno y a todo el gobierno, el peor gobierno de la historia. Exceso total de muertes en relación con el promedio histórico, solamente nos gana Perú. Ecuador en segundo lugar. Y fíjense en que aquí tenemos a casos como Francia, Estados Unidos, Suiza, Suecia, Perú, Brasil, Dinamarca. Es decir, el Ecuador, ¿no es cierto?, junto con Perú, en los peores niveles de muerte por exceso. Es inconcebible. ¿Qué es lo que dijo Rodrigo Avilés, director general del Registro Civil? Nos confirmó que entre marzo a diciembre de 2019 fallecieron 61.175 personas en el Ecuador, pero en ese mismo periodo de tiempo, en el 2020, fallecieron 102.219 personas, es decir, 45% de incremento en fallecimientos. Le pregunté yo al señor Avilés si alguna vez el presidente de la República le pidió que trabaje coordinadamente, sea con el Ministerio de Salud Pública o, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para poner una claridad sobre los datos. Nunca me han pedido absolutamente nada, dijo. Claro, ¿cómo le va a pedir algo un indolente como el ministro, un irresponsable como el presidente de la República? Se perdieron cuerpos de personas fallecidas. Uno podría decir, ya, usted está exagerando. Me viene diciendo que se debilitó el sistema de salud, que no hubo inversión pública, que se debilitó el rol del Estado, que se sacó a médicos a la calle, que se los botó de sus trabajos, que no tenían los equipos de protección. Y me dice ahora, como si no estuviera diciendo nada el asambleísta Muñoz, que además perdieron cuerpos de personas fallecidas. Sí, eso hicieron, violentando la Constitución y nuevamente la Ley Orgánica de Salud. ¿Cuáles fueron algunos errores identificados en este caso, errores de gestión?
Emisión tardía de protocolos. Se identificaron hasta 4 versiones de protocolo entre el 21 de marzo y el 1 de abril. Etiquetado frágil de los cadáveres, es decir, daños en el etiquetado y desgaste por los fluidos. Algunos cuerpos fueron a la morgue sin ser rotulados. Desabastecimiento de bolsas para cadáveres, no solamente eso, sino alto sobreprecio en algunas compras. El material para rotulado tampoco lo tuvieron, al menos no lo tuvieron de manera suficiente. Errores técnicos en la conservación de los cuerpos. La sugerencia de los expertos fue utilizar otras especies para almacenar los cadáveres, otros espacios para almacenar los cadáveres. El uso de registros fotográficos, por ejemplo, y estas sugerencias fueron abiertamente ignoradas por el señor Ceballos. Se quiso decir en la comisión que este extraviamiento, esta pérdida de cadáveres que no pudieron ser entregados a sus familiares, no se produjo en la época del señor Ceballos. Claro que sí, aquí lo podemos mostrar. Fíjense, ¿no es cierto?, la estadística, tanto de hombres como mujeres que fallecieron, que no estuvieron identificados y cuyos cuerpos fueron extraviados. Se da el pico, sobre todo entre el 27 de marzo y el 4 de abril. ¿Quién está en funciones? El señor Ceballos. Este tema es terrible porque sobre todo se trata de derechos humanos que fueron violentados, pero el derecho a la dignidad es uno que terminó siendo afectado, la integridad personal y física de las personas, el derecho a la libertad de cultos y la expresión de costumbres y tradiciones. Mucha gente quiso y quería enterrar a sus fallecidos y no lo pudo hacer. Violación de la seguridad jurídica, además que en este momento varias de las personas y familiares de aquellos que fallecieron sufren graves trastornos psicológicos. Fíjense qué es lo que nos dicen al menos estos 3 testimonios. Mi mamá falleció el 21 de marzo. Ella ya está sepultada, pero no tengo evidencia de que sea ella al 100%. Él sepultó a su mamá, pero no puede asegurar que haya sido su mamá la que sepultó. ¿Qué está pasando por la mente de esa persona? ¿Puede dormir tranquila o no puede dormir tranquila? Cada vez que me lavo la boca, se me aparece la imagen de mi madre. Cuando recuperamos su cuerpo y estaba su boca abierta y toda hinchada. Este es el testimonio de Mercedes. Imagínense lo que es esto. En Guayaquil se organizaron colectivos de derechos humanos y cuentan ellos que la gente tenía que ir y pagar a camilleros para que por favor pudieran ir a los contenedores y tratar con una foto de identificar al cuerpo que había sido fallecido. ¿En qué país estamos? ¿En qué año estamos? 2021, 2020. Y esto tenían que hacer, pagar a camilleros para que identifiquen a los cadáveres. Yo como hermana mayor, o sea, es mi responsabilidad salvarles la vida a mis hermanos. Pero todo el mundo me pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con mi hermano? Y decirles que todavía está desaparecido, que no lo encuentro. O sea que todo este tiempo me he sentido tan culpable. Esto dice Orfa también en un grupo focal. ¿Se imaginan entonces los problemas que están teniendo los familiares de quienes fallecieron porque no han podido encontrar ni enterrar a sus seres queridos? Es increíble, pero esto también pasó. La causal número 5 se desvinculó a personal de salud en época de la pandemia. Y ya dijimos, si no tuvieron más presupuesto y el que tuvieron no lo pudieron gastar adecuadamente, ¿no es cierto? También en lo que sí fueron, adecuadamente, en lo que sí gestionaron adecuadamente, es en la salida de una buena parte del personal, o al menos una parte del personal. Se violentó normativa de la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y evidentemente el artículo 363 de la Constitución de la República. Veamos un desglose comparativo del presupuesto 2019 y 2020 de la cartera de salud. En obra pública, en el 2019 ejecutaron muchísimo más, 42,59, 6,81 en el 2020. Es decir, ni siquiera pudieron hacer adecuaciones de obra pública en los servicios. Bienes y servicios para inversión, estos invirtieron un poco más, seguramente ahí tenían algo de personal. Egresos en personal para inversión, algunos, ¿no es cierto?, no les dieron la estabilidad laboral, sino que les cargaron en las partidas de inversión. Consumieron y gastaron menos en bienes y servicios. Fíjense que en el 2019 utilizaron 883 millones de dólares en bienes y servicios de consumo y 745 en época de la pandemia. Y en egreso de personal en el 2019, en el 2020, también gastaron más que en el 2020 también gastaron menos que en el 2019. Es decir, que no estaban haciendo adecuaciones físicas, no estaban, adquiriendo medicamentos de manera adecuada y estaban botando al personal a la calle. ¿Cómo puede ser esto concebible en un año de pandemia? La crisis más importante que ha vivido el Ecuador.
Veamos lo que nos vuelve a decir el doctor Víctor Álvarez. Iniciamos la pandemia con un sistema sanitario debilitado. Debilitado en el sentido de que el presupuesto había sido disminuido 2 o 3 años antes, constantemente, cada año se disminuye el presupuesto de la salud. En el año 2019 hubo una desvinculación de más de 3.000 trabajadores profesionales y administrativos de la salud. Recibimos la pandemia con un sistema de salud debilitado. Y por supuesto que sí. Si ya antes habían tenido toda una dinámica de desvinculación. ¿No recuerdan que el presidente de la República dijo, ¿para qué vamos a hacer esos hospitales que son grandes, difíciles de administrar? Evidentemente a él todo lo queda difícil de administrar. Pero ¿para qué vamos a hacer esto? Ahora todo lo vamos a solventar con telesalud desde el teléfono. Ahora vamos a ver y ahora vemos lo importante que es de inversión pública en áreas sensibles como la salud. Si no se hubieran hecho esos que algunos han catalogado como elefantes blancos, ¿qué es lo que hubiera pasado? ¿En qué condiciones hubiera estado el país? Pero evidentemente ellos, bajo el dogma de la austeridad, decidieron no invertir ni un solo centavo más. No se controló la gestión en los hospitales y se violentó la normativa orgánica de salud, particularmente su artículo 6 y su artículo 9. ¿Qué es lo que dice el defensor del pueblo en una investigación defensorial que ellos hicieron cuando recibieron algunas denuncias? La Defensoría del Pueblo dice que recibió algunas denuncias por irregularidad. Se constató, por ejemplo, que el 2 de abril del 2020 el Ministerio de Salud Pública mantuvo un contrato de adquisición de insumos médicos con un estudio jurídico. En resumen, se evidenció que de los tres contratos se presumían valores equivalentes en irregularidades a los 12 millones de dólares. El Ministerio de Salud Pública nunca actuó de manera diligente frente a estas denuncias y frente a los pedidos que le venía haciendo la Defensoría del Pueblo. ¿Qué decía la prensa, no es cierto, a la que algunos tanto rescatan cuando de estos tratos se tratan? Sobreprecio de 1.311% en bolsas para cadáveres. Sobreprecios de 1.311%. Fiscalía de Ecuador investiga a 16 personas por presunto sobreprecio de fundas para cadáveres. El Universo, medicamentos caducados y sin correcto etiquetado se hallaron en hospitales y en boticas privadas de Guayaquil. Y Radio La Calle, medicamentos con etiquetado erróneo en hospitales del país. Esto es parte del desastre de la administración del señor Ceballos. Veamos sobre estos casos de corrupción qué es lo que dice el defensor del pueblo, Freddy Carrión. Aquí es un tema importante, Presidenta y señoras y señores asambleístas, respecto de la corrupción en el sistema. La corrupción en el sistema de salud, en la compra de insumos médicos, en temas de hospitalización, etc. Porque como Defensoría del Pueblo empezamos a recibir inclusive esto en el pleno año de la pandemia, alrededor de abril o mayo, en donde las denuncias sobre la compra de insumos de manera irregular. Por ejemplo, en abril del 2020 el Ministerio de Salud mantuvo un contrato para adquisición de insumos médicos con un estudio jurídico para la provisión de insumos para un laboratorio clínico que se encontraba en el Hospital del Sur. Eso dice el defensor del pueblo. Aquí es un tema importante. Eso dice el defensor del pueblo sobre algunas denuncias hechas a la Defensoría y que nunca fueron atendidas, no se decidió atender por parte de Ceballos. Desabastecimiento de vacunas y medicamentos durante la pandemia, violentando normativa internacional de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF, de la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Salud. Es decir, veamos que la normativa que se violenta en todos los casos es tanto nacional como internacional. Nuevamente, según palabras del doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo, en un examen del 30 de noviembre del 2020, se solicitó al Ministerio de Salud Pública que garantice el acceso a los medicamentos necesarios para el tratamiento de COVID. Pese a ello, el 14 de mayo del 2021, la Defensoría del Pueblo continuó evidenciando que existe desabastecimiento de medicinas y de insumos médicos, donde en 17 de las 24 provincias del país. Los casos más alarmantes fueron los recurrentes en Pichincha, Manabí, Guayas y Santo Domingo de los Áchilas. Asambleístas de estas provincias, la tarea de fiscalización no debe quedar aquí. La tarea de fiscalización debe ir también a quienes administraban esas unidades de salud en cada una de estas provincias. Esta Asamblea Nacional, de la cual el presidente de la República se burló en varias ocasiones, ya fue inédito que incluso algunos hayan decidido hasta pedirle la renuncia, ¿no es cierto?, o exigirle a Moreno que le pida la renuncia a Ceballos.
pero evidentemente ustedes saben que se ha burlado cuántas veces ha querido la Asamblea Nacional. Se burló también de esta resolución de la Asamblea donde se le exigía al ministro de la Salud y al presidente del IES que entregue los medicamentos para personas que padecen enfermedades catastróficas. Tampoco lo han hecho. ¿Qué pasó con la vacuna pentavalente? Al menos entre el nacimiento y el primer año de vida son fundamentales las 3 dosis de la vacuna pentavalente. La primera ronda pudo acceder el 70% de los niños que debían tener esa primera ronda. Y la segunda ronda ya solamente el 65%. ¿Qué puede pasar con ese 5% de niños que no se pudieron vacunar porque no había la vacuna pentavalente? Y si no había, a pesar de que en organismos internacionales hay un mecanismo que de alguna u otra manera permite prestar, entre comillas, vacunas a los países que no lo tienen, no lo pudieron tener tampoco porque no tenían pagadas las cuotas con esos organismos internacionales que ayudan a la salud pública. Es decir, por donde ustedes topen, sale irresponsabilidad, sale negligencia y también sale pus. Veamos aquí, esta es una encuesta de la Universidad Católica de cuáles son las causas por las que la gente no fue a vacunarse ni fue a ver medicamentos o atenderse en establecimientos públicos como privados. El miedo a contagiarse era una importante variable, pero porque no le atendían era otra importante variable, porque le cancelaron o lo reprogramaron la cita era importante variable, y fíjese, ¿no es cierto?, en lo privado y en lo público falta de medicinas hasta en el 28%. Es inconcebible que la gente que no estaba con COVID tampoco podía acceder a medicamentos, ¿no es cierto?, por la negligencia de este gobierno. No he expuesto yo ni voy a exponer la causal número 8, porque esa ha sido más bien adecuadamente expuesta por el asambleísta Ángel Simalesa, tiene que ver con la entrega irregular de carnets de discapacidad, que ya sabemos, ¿no es cierto?, algunos los utilizaron no necesariamente para la discapacidad, sino para beneficios tributarios del Estado que dicen criticar o del Estado que dicen, ¿no es cierto?, es absolutamente ineficiente. Pero ese tema, incluso la Asamblea Nacional ha tenido el tiempo para tratarlo. La normativa violentada en el caso de la causal número 9, de insuficientes vacunas, y con esta termino, insuficientes vacunas y alteración del plan de vacunación, es la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Salud y el Código Orgánico Integral Penal. Durante la gestión de Ceballos se recibieron 24.520 dosis para una población cercana de 18 millones de ecuatorianos. Saquemos la relación. Es decir, que recibimos vacunas gracias a la gestión de Ceballos del 0,0014%, ni el 1%. Y me están escuchando bien, no es un problema de tipeo. 0,0014% de la población total ecuatoriana es la que hubiera podido acceder a la vacuna según la gestión de este señor. Según la información del Colegio de Médicos de Pichincha, se necesitarían para inmunizar a todo el personal sanitario 219.000 dosis con 219.154 dosis. Y en la época de Ceballos se consiguieron 25.570 dosis. Es decir, que todas, absolutamente todas las dosis tenían que ir a completar, ¿no es cierto?, esas 219.154 dosis que necesitaba el personal de salud. Pero no, ahí estuvieron su familia, su cuñada, su suegra, sus amigos, a muchos de ellos, ¿no es cierto?, me voy a referir a esto más adelante, incluso en las comodidades de esos clubes social de alta alcurnia, con música ambiental y bocaditos de por medio, esperaban la vacuna que el Estado, nuevamente, que tanto critican, había traído para vacunarles a ellos, no a los médicos, a las enfermeras, al personal de salud, sino a sus amigotes, que además tienen la desvergüenza de llamarles personas VIP, personas muy importantes. Es decir, ese accionista de ese club social es más importante que la enfermera que en este momento está en una unidad de cuidados intensivos. Es decir, que la esposa de esa persona, ¿no es cierto?, de este miembro de ese club social es más importante de la persona que en este momento está manejando una ambulancia llevando a un paciente con COVID. Sinvergüenzas e indolentes. Dosis administradas por cada 100 personas. Ecuador nuevamente a la saga, solo superado por El Salvador, Guatemala, Paraguay, Venezuela y Honduras. Evidentemente, fíjese en la distancia de Chile, de Panamá, de Uruguay, de Brasil, de Costa Rica, de Argentina, México, Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador, ¿no es cierto?, entre los últimos lugares. Una de las personas que compareció en la comisión nos daba un tema interesante. Esto no tiene nada que ver con una farmacéutica ni con otra,
simplemente con la descripción de preguntarnos por qué en la época de Ceballos tuvimos tan pocas vacunas. ¿Cuántas opciones estaban en el mercado cuando Ceballos estaba como ministro? Pfizer, Sinovac, Oxford, es decir, AstraZeneca y al menos Sputnik 5, ¿no es cierto? Algunas más, pero al menos estas. Pero el Ecuador solamente contrató los servicios y las vacunas de Pfizer. Fíjense, aquí tenemos un valor comparado por unidad, ¿no es cierto?, en estos laboratorios. AstraZeneca, Janssen, el caso de Biotech, el caso de Sinovac, el caso de Moderna. Y mientras, por ejemplo, las de AstraZeneca son más baratos, se terminó comprando las de Pfizer. ¿Por qué en ese sentido no se compró otros laboratorios, por ejemplo, los que tenían menores precios? ¿Por qué la vacuna? ¿Por qué se compra la vacuna de Pfizer? A pesar de que algunos señalan que es efectiva, pero muy difícil su administración. Dicen que debería estar ultra congelada al menos de 70 grados centígrados. Y la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, debería manejarse entre los 2 y los 8 grados. Es decir, aquí hay muchas preguntas que deberán ser indagadas después. ¿Por qué no se tocó la puerta de otros laboratorios? Hoy, ventajosamente, el presidente electo ha tomado la decisión de romper, lo vamos a ver, van a ver por qué lo digo, de romper, ¿no es cierto?, supuestas taras ideológicas y evidentemente ha hablado con quién hay que hablar, pues, con los países que están produciendo vacunas, Estados Unidos, China, varios países en Europa, el caso de Rusia. Esto no se hizo en la época de Ceballos. Fíjese en lo que dijo el doctor José Terán, no yo, un especialista en la materia. La vacuna rusa ni siquiera fue mencionada, pues resulta que la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria no certifica vacunas que no tengan la aprobación de la FDA de Estados Unidos. Fíjese en el caso de la vacuna Sputnik 5, tiene autorizaciones en el mundo 57. Es decir, puesto en palabras más sencillas, si 57 países en el mundo, por ejemplo, el caso de Argentina, Bolivia, Paraguay, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, ya tenían autorización para que se pueda poner la vacuna Sputnik 5, aquí ¿por qué no la pusieron? ¿Por qué? ¿Por qué es rusa? No entiendo, no entiendo. Solamente que no sea por la irresponsabilidad y negligencia de exactamente el mismo individuo. El mismo doctor Enrique Terán nos decía, ojo, señores asambleístas, yo solo quiero dejarles un detalle para su análisis y es el siguiente. En el primer envío se recibieron 8.190 dosis cuando Pfizer decía que de cada frasco salían 5 dosis, pero al final del día Pfizer dijo que de cada frasco salían 6 dosis. Es decir, al menos de la información a la que pudimos acceder en la sustanciación del juicio, 1.630 dosis no sabemos a dónde fueron ni en qué circunstancias fueron entregadas. Esto es grave, una gravedad más, insisto, de la negligencia del señor Ceballos. Hubo insuficientes, digamos, la falta de transparencia se da también en lo que viene pasando ahora. Ustedes deben conocer casos de personas adultas mayores que ya les han vacunado la primera dosis y que no saben con ciencia cierta cuándo les van a poner la segunda dosis. No saben qué vacuna les pusieron y esto, entre otras cosas, es por lo siguiente. Fíjese en el caso de Colombia, cuando le dan el certificado le dicen cuándo está programada la segunda dosis, cuál es el fabricante de la vacuna que le pusieron y el lote de la vacuna que le pusieron. Es evidente, pues, porque si le llega a dar alguna reacción, si llega a tener alguna, digamos, efecto adverso sobre la vacuna, deberá saberse para informar a quienes se le compró esa vacuna que el fabricante tal, en el lote tal, tuvo una vacuna, ¿no es cierto?, con algún problema. En el caso ecuatoriano, esto es, digamos, materia absolutamente avanzada, pues, ¿cierto? Materia absolutamente avanzada. Victoria Paredes, que es compañera asambleísta, a mi asambleísta alterna, compartimos esta curul en representación de los pichinchanos y los quiteños y las quiteñas, me llamó hace escasos minutos a denunciarme que ella está haciendo una fila, calcula ella, con cerca de 2.000 personas, afuera de un dispensario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, aquí en Quito, en la avenida Naciones Unidas. ¿Cómo no nos va a doler esto? ¿Cómo no nos va a doler esto? Nuestra gente sencilla, en este caso una asambleísta alterna, ¿no es cierto? Nuestra gente sencilla esperando que le llegue el turno de vacunación. Mientras otros, ¿no es cierto?, con violín de por medio y bocaditos, como ya lo dije, en club social de alta alcurnia, esperando ellos sí la vacuna que el señor Ceballos había entregado para que sean, digamos, administrada a sus amigos. Esto es indignante, absolutamente indignante. Para cerrar, me parece que me quedan dos elementos nada más, presidente y asambleístas.
se requirió la participación y digamos, el testimonio del doctor Pedro Molina, que estuvo a cargo del proceso de vacunación a una parte de estas personas VIP, ¿no es cierto? Algunos ministros o ministras que fueron vacunadas con sus cónyuges. ¿Por qué? Si ya es una violentación del proceso vacunar al ministro, que no tiene nada que ver, a la cónyuge o al cónyuge, ¿en nombre de qué? ¿En nombre de qué? Sin embargo, así lo hicieron. Dice él, debo manifestar categóricamente que la señora Gabriela Gómez, que fungía como asesora del exministro de Salud Juan Carlos Ceballos, comunicó la disposición del exministro en la que se dispuso que el día 22 de enero de 2021 asistiría al hospital Pablo Arturo Suárez, personal de la presidencia, en horas de la mañana, a fin de realizar el proceso de vacunación, por lo cual el personal del hospital se preparó con equipo de vacunación para esperar a dicho personal. Como personal logístico recibimos a las personas antes mencionadas y fue en ese momento en el que el señor exministro Juan Carlos Ceballos dispuso que se realice el proceso de vacunación a los asistentes. ¿Quiénes? Los amigos, los VIP, los ministros, ¿no es cierto? El propio señor Ceballos, que puso, como bien decía el asambleísta Ángel Simalesa, su brazo para decir que se vacunaba en nombre de los fallecidos. ¿Quiénes? ¿Qué fallecidos? Los de Guayaquil, a los que les botaron un cartón para enterrarlos, cuando en esos días pagaban $2.000 millones. Ese es el homenaje que usted les hizo a esas familias, a quienes extravió los cuerpos de las personas fallecidas y no les entregó. Así les homenajeó a ustedes, poniéndose la vacuna que debía ponerle, ¿no es cierto?, a un personal de salud. Sin vergüenzas nuevamente, porque así han entendido lo público, cuestión de privilegios y no de derechos. Esa es la gestión de Ceballos. Veamos qué dijo Ceballos. No cuenten conmigo para salir corriendo, por la puerta de atrás, por la puerta de atrás, por la puerta de atrás. No hemos terminado este trabajo y no es momento de bajar la guardia. Seguimos perdiendo gente por esta terrible enfermedad. Mi madre es una persona de 87 años que reside en un lugar de atención especial, en un lugar privado de atención especial. El día sábado, dentro de mis actividades, visité el Hospital de los Valles, donde nuestro equipo se encontraba vacunando, de acuerdo a lo que ya estaba planificado. Lo hice en mi calidad de ministro de Salud, en mi calidad de doctor y en mi calidad de hijo, y en mi calidad de hijo, y en mi calidad de hijo. Si alguien desearía que dentro de este proceso hubiera dejado fuera a mi madre o a cualquier otra persona, debo decirles que difiero. No, señor Ceballos. Nadie le pide que deje fuera a su madre, en lo absoluto. Yo sería el primero que defendería la vacuna de su madre, si tuviera las suficientes las suficientes vacunas para vacunar a las madres de los hogares más pobres. Yo sería el primero en defender la vacuna de su madre, si usted hubiera puesto la vacuna primero a todo el personal de salud. Yo sería el primero en defender la vacuna de su madre, si le ponía a ella antes que se ponga a usted o el presidente de la República. El problema no es que le haya vacunado a su madre. Si nadie le pide que sea un indolente, se le pide que sea un buen funcionario público. Y usted debería asegurarse que primero estén vacunados los ciudadanos antes que usted. Usted primero debía haber asegurado que hasta el último servidor del sistema de salud esté vacunado antes que sus ministros de gabinete. El propio presidente tuvo que haberse en último lugar puesto la vacuna, y menos aún llevar a Club Social para que puedan ponerse la vacuna que le están mezquinando en este momento a adultos mayores y adultas mayores que necesitan esa vacuna. Nadie le pide ser un mal hijo ni ser indolente en lo absoluto. No confunda las cosas. Lo que le pedimos es que trabaje para los ecuatorianos, no solamente para su familia ni su grupo cercano. Y como si esto fuera, digamos, ya suficiente, compañeros, colegas asambleístas, veamos la cereza del pastel. El ministro trabajó todo el fin de semana, sin descanso, para poder producir un plan. Nosotros pensábamos que existía, porque más de una ocasión se lo manifestó en los medios de comunicación, pero que seguramente estaba únicamente en la cabeza del señor ministro. Nosotros pensábamos que existía. ¿Quién dice eso? El señor, la señora que está manejando un taxi que en este momento nos escucha. ¿Quién dice eso? Alguien que está trabajando, no sé, pues en alguna institución bancaria privada. ¿Quién dice eso? Mi hijo de 8 años. No, dice el presidente de la República. Nosotros pensábamos que existía, porque así lo habíamos visto en los medios de comunicación. En buen romance, usted se entera de las cosas que pasan en el país solo por lo que pasa en los noticieros.
Le recomiendo algo, llame a reunión de gabinete, pida cuentas, díganles a sus ministros que les digan qué están haciendo en todas las carteras. No solamente se siente media hora en la mañana, en la tarde y en la noche para ver los noticieros, para que así se entere. No ha habido un plan de vacunación. No ha habido. El presidente de la República diciendo que no ha habido un plan de vacunación. Por Dios, por Dios. Por eso le decimos que es el peor gobierno de la historia. Y por eso estas conclusiones, compañeros asambleístas. El dolor y la tragedia humana nos ha hecho comprender la importancia que tiene lo público. Nos ha hecho comprender la importancia que tiene el Estado. Nos ha hecho comprender que la salud es un derecho y no es un privilegio. A nivel mundial, los casos exitosos, ¿cuáles son? Los que han tenido más pruebas de vacunación, los que pudieron hacer gestiones a tiempo con varios laboratorios, sin importar su procedencia, para que puedan tener una adecuada, digamos, dotación de vacunas. Esos son los casos exitosos. Copien lo bueno. Aquí terminaron siendo lo peor de lo peor en el manejo de la pandemia. Y la otra cosa que nos deja ver este proceso de juicio político es que en la administración pública es mandatorio anteponer el interés general y la garantía de los derechos al interés particular. Quien está en la función pública sabe que por quien debe trabajar es por el pueblo ecuatoriano. Yo quiero agradecerles, para terminar, presidente, al menos a estas 15 personas que son, sobre todo, científicos, doctores y doctoras, que han dedicado su vida a defender la salud pública porque la han estudiado, porque trabajan, porque pueden dar la vida por sus pacientes. El doctor José Mullo, el doctor Víctor Álvarez, el doctor Daniel Rodríguez, el doctor Daniel Simancas, la doctora Andrea Gómez, Soraya Díaz, Taco Molina, la doctora Paola Pérez, Jenny Sangurima, el doctor José Terán, el doctor Enrique Terán, la doctora Inti Quevedo, el doctor Pedro Molina, Billy Navarrete Benavides, la señora Greta Encalada. Estas 15 personas estuvieron en la comisión para dar su testimonio científico o vivencial de la negligencia y la responsabilidad que hemos tratado de poner en consideración de ustedes para que sean los jueces que decidan la censura de Ceballos por haber incumplido las funciones establecidas en la Constitución y en la ley. Evidentemente estoy de acuerdo con usted, asambleísta sin maleza, y de manera conjunta estamos presentando en este mismo momento, presidente, la moción para que usted tome la votación necesaria y esperemos que aquí haya 137 asambleístas que pidiéndole disculpas a la ciudadanía ecuatoriana por habernos demorado en este juicio político que tanto el pueblo lo esperaba, ¿no es cierto?, votemos favorablemente por este juicio. La gente nos dice incluso, ¿de qué sirve hoy el juicio si el tipo ya no está? Esas son las palabras que utiliza la gente. Decía que un pecado peor que la tardanza sería la impunidad y nosotros no podemos permitir eso. Y sirve para que al menos, si es que es censurado por 2 años, personas como Ceballos, él o personas como él no estén al frente de carteras de Estado tan sensibles. Cuando le va mal al turismo es evidentemente una preocupación. El Ecuador baja sus ingresos, tenemos menos rentas turísticas, pero cuando se maneja mal la salud pública, como en este caso, al menos 55,000 ecuatorianos perdieron la vida. Ceballos necesita ser censurado por el pueblo ecuatoriano representado en esta Asamblea Nacional y por eso, junto a la asambleísta Ángel Simalesa, mociono la censura de este personaje que estuvo en la administración pública. Gracias, presidente, asambleístas, todos y todas.